Bien, solo los lectores que se tienen confianza entre ellos son capaces de prestar los libros de sus afectos. Jan Aristeguieta llegó a mis manos por la generosidad de Asdrúbal Baptista y bueno, yo reclamo la ausencia de Jan Aristeguieta en más libros, en más publicaciones, en más reediciones en Venezuela, que se hable más de Jan Aristeguieta, sobre la que también escribimos en Ciudad Caracas en Letras, en el suplemento literario dominical. Y Freddy Ñáñez, el poeta Freddy Ñáñez, presidente de Fundarte, nos decía que reconociéndose en Jan Aristeguieta como poeta, reconocía en ella una especie de mezcla entre la crítica literaria, el aforismo y la poesía. Y es así, Jan Aristeguieta escribe cosas como esta: descripción de la poesía, itinerario del delirio, diccionario de arcángeles, epigrafía de las flores, imagen de los espejos. Dice también Jan Aristeguieta: la poesía es fulgor del éxtasis. Y también dice: la poesía ha de ser recóndita como una ola en la eternidad. Yo tengo aquí este pequeño libro, Antología del Ser, Frente de Afirmación Hispanista de México, dedicado a Asdrúbal Baptista, afectuosamente por Jan Aristeguieta, y Ebriedad del Delirio. Quizás este es el que ha tenido mayor difusión porque nosotros hemos investigado y hay personas que lo están comentando en diversas publicaciones. Una antología entre 1954 y 1979 de Ediciones Rondas de Barcelona. ¿Cuál es tu afición por Jan Aristeguieta? ¿Por qué me lo recomendabas? ¿Por qué me lo comentabas? Tengo que ser muy franco con el amigo lector y con los amigos lectores. Jan es un encuentro que la vida me dio reciente. Con genuina vergüenza tengo que decir que de ella hace un año no sabía nada. Y si pudiera atemperar esa vergüenza, si hay necesidad de hacerlo, pues me agarraría de que, para mi estupor, Jan es una perfecta desconocida en muchos sentidos. Y al mismo tiempo es una poeta de una inmensidad creativa, digna de los mayores elogios por alguien que pudiera calibrar el tono poético de su obra, que no soy yo. Yo me topo con ella por simples circunstancias familiares. Ella es pariente, mejor dicho, amiga de una gente cercana por parentela de mí. Una de sus amigas murió y la persona más cercana me conversa de ella, me lleva a la obra, la comienzo a leer. De eso puede haber transcurrido 6 meses o algo así, y no ceso, cuando pienso en ella, de sorprenderme de su grandeza poética. Esto es un llamado a quienes tienen editoriales y especialmente en el Ministerio de la Cultura, que tanta difusión está dando a la literatura venezolana. Creo que es una deuda que se tiene con ella, reconocerla. Cuando he hablado de ella, hay personas que conocen de su existencia, otras la están descubriendo. Creo que valdría la pena tenerla en las estanterías de las librerías del sur, donde, por cierto, Asdrúbal se topó con León Felipe, maravillosa voz, y aquí hay libros de todo tipo. Él ha traído varias de sus lecturas que son variadísimas, como deben ser las lecturas de un buen lector. Ha traído a Heidegger, ha traído la referencia a Marx y otro libro que aquí no lo veo. ¿Qué más trajiste? Hegel. Porque hay muchos motivos para reflexionar permanentemente, y nosotros tenemos que acompañarnos de las mentes más brillantes de todos los tiempos, en todos los géneros, de todas las ideas, aprovechar que tenemos libertad de pensamiento, que las ideas circulan libremente, porque esos autores te acompañan, porque están rondándote, porque piensas en ellos, porque los refieres. No olvide quien tiene en este momento como la tarea de verlos, que en lo que a mí concierne, en lo más personal, mi vida científica la dedico al trabajo económico.
a indagar sobre la realidad económica de Venezuela y por ende del mercado mundial del cual Venezuela forma parte. La economía política es incomprensible al margen de Hegel. Es decir, no será nunca casual que Marx, a quien hay que referirlo en todas circunstancias y bajo cualquier comentario adicional que se amerite, Marx es incomprensible, él en sus propios términos, al margen de Hegel. De modo que yo tengo en Hegel y bien entiéndame quien va a escuchar esto para no distorsionar el sentimiento que alberga la frase, Hegel es un bastón que me sostiene. Leer a Hegel es una de las mayores aventuras en las cuales alguien puede embarcarse. Por la riqueza insondable de su pensamiento, por la complejidad de su pensamiento, y todo ello no es otra cosa que haces de luz que se arrojan sobre la realidad. Aquí tengo La ciencia de la lógica, en traducción de Rodolfo Mondolfo al español. Hegel es muy difícil de leer en su alemán. Hay traducciones, desde luego, a todas las lenguas. Hippolyte la tradujo al francés. En inglés hay por lo menos 2 ediciones de La ciencia de la lógica de autores distintos. Pero si se me permite decir esto, Mondolfo era un lector de Hegel cargado de pasión por la obra. De allí que su traducción sea insigne. Pero aún así, Hegel es muy difícil de leer. Y si uno no lee a Hegel, de verdad que no anda en nada en relación con las cosas de la economía. Por eso hay allí una obligación que todos tenemos, los que andamos en esta cosa económica, de leerlo, nunca para un propósito distinto de arrojar luces sobre la realidad en la que estamos viviendo. Porque, de nuevo, las luces que Hegel arroja son luces que repercuten en la capacidad de Marx para entender la realidad, y por esa vía, en una suerte de transmisión, termina uno apoderándose de algún elemento para poder captar con los propios medios personales la realidad que nos toca vivir. Pero de algún modo u otro, Marx y Hegel, cada uno a su manera, son haces de luz que terminan haciendo de Heidegger una referencia, probablemente en los mismos términos que hablé de Hegel. No se puede dejar de lado. No se puede dejar de lado si el propósito es entender el tiempo y la realidad que nos toca vivir, para actuar sobre ella o simplemente para fructificar a partir de ella. De modo que aquí está La ciencia de la lógica, aquí está Sein und Zeit de Heidegger. De nuevo, Heidegger, la tarea de leerlo en su propia lengua es ya de por sí toda una aventura. No hay un gran traductor de Heidegger al español, como pudiéramos decir de Mondolfo. Pero entre el uno y el otro, más Marx, más la propia incitación de la realidad, que es la última frontera, bueno, en eso se van muchas horas, María García. Así es, las horas maravillosas de la lectura. El tercer segmento lo vamos a dedicar a un intento de abordar la suma del saber venezolano, una tarea titánica que junto con otras personas Asdrúbal Batista ha asumido con éxito. De verdad hemos revisado los 3 primeros libros del primer tomo y es bastante heterogénea la selección, abarca muchas épocas de Venezuela y ahora es que falta para hablar de eso. Vamos a recibir a la suma del pensar venezolano en el tercer segmento del programa con una poesía de León Felipe. Vete, el canal de